James Bowman, el hombre que mantuvo en jaque a la industria cinematográfica, ha sido declarado inocente tras el largo proceso judicial al que se ha enfrentado los últimos 6 meses. Bowman sale libre de todos los cargos, incluyendo el de apropiación indebida de formas humanas. Vamos con nuestro compañero Pepe Gutiérrez, quien se encuentra en la puerta del juzgado, donde está a punto de aparecer bajo un clima de gran expectación. Ha llegado a su fin, un juicio histórico, un juicio en el que nada estaba claro. Las más grandes productoras de Hollywood han perdido una guerra contra un solo hombre. James Bowman ha sido declarado finalmente inocente de todos los cargos que se le imputaban contra la industria del cine. Parece que ya está bajando. Atención, vamos a conseguir las primeras declaraciones. Mi cliente quiere expresar su felicidad por el triunfo de la justicia. Una justicia que ha prevalecido una vez más sobre... ¡Dios mío! ¡Un hombre armado acaba de disparar a Bowman! ¡Atención, esto es un caos! ¡Que alguien llame a un médico! Dios mío, le sale sangre por la boca. Está muerto. Esto es una gran tragedia. James Bowman ha muerto. Una vez conocido el veredicto del juicio que mantenía con las principales empresas. Este es Douglas Rain, el asesino de Bowman, un granjero de Arkansas que según fuentes policiales podría estar relacionado con alguna empresa. Los disparos a bocajarro fueron los causantes de la muerte de Bowman, el hombre más querido y más odiado a la vez. Mañana a primera hora está prevista la comparecencia del inspector jefe de la el asesinato policía. de James Bowman el pasado sábado podría tener motivaciones económicas. Tenemos las imágenes De grandes productoras norteamericanas. Parece que un largo y nuevo proceso judicial se inicia a partir de ahora. Los 90 son años de cambio en el mundo. La caída del muro de Berlín no solo simbolizaba el final de la Guerra Fría, sino también el principio de la construcción de una nueva Europa. En la Unión Soviética, Boris Yeltsin accede al poder y acuerda la disolución de la URSS en estados independientes. La invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein da inicio a la Guerra del Golfo, el mayor conflicto bélico en el mundo desde la Guerra del Vietnam. Los Estados Unidos lideran a los aliados. En Barcelona se celebran las mejores Olimpiadas de la historia en 1992. Un año después nace la Unión Europea, un nuevo bloque político y económico a nivel mundial. La globalización o Internet son palabras que se hacen rápidamente populares. También Bowman, que con su dudoso ingreso en Hollywood se convierte en el personaje con más popularidad en todo el mundo, por encima incluso de Bill Clinton o de Michael Jackson. Nunca he visto a nadie como Bowman. Él abrió los ojos al mundo. Su narcisismo le llevó a un final anunciado, recogió aquello que fue sembrando durante su vida. No hizo más que dar problemas a todos. Mucha gente perdió el trabajo por su culpa. Yo creo que después de Bowman, la gente se ríe más de todo lo que le sucede. Era un humorista del futuro. No tiene parangón en la actualidad. Es muy difícil juzgar a un hombre tan controvertido. Tuvo tantos detractores como gente que le idolatró. Nos trajo algo distinto, algo que nadie podía llegar a imaginar. Esta es la vida de James Bowman, considerado por unos como un estafador y por otros como un nuevo dios de finales del siglo XX. Mucho se ha hablado sobre este personaje, su salto al estrellato, su vida privada, sus romances. Incluso su propia autobiografía deja vacíos. James Bowman nació en 1970 en Ayué. Hijo de un profesor de electrónica estadounidense y de una ama de casa española, desde pequeño tuvo siempre el menosprecio tanto de su familia como del resto de sus compañeros de clase. Su introversión marcó su infancia y ya desde niño mostró una clara vocación hacia el cine. En las representaciones de la escuela los compañeros le maltrataban, dejando al pequeño James arrinconado. No obstante, una vez consiguió ser el protagonista de la obra, con la disconformidad de las madres del resto de alumnos. Quizás es aquí cuando encontramos la verdadera vena interpretativa de nuestro protagonista. Con 18 años se marcha de su pueblo para ir a estudiar a Barcelona, donde se matricula en Ingeniería Industrial Electrónica. Allí estará libre de vejaciones, insultos, azotes en el culo y de la incomprensión de su entorno. Entrará en un círculo de amistades en la universidad que le hará tener otra visión del mundo. Estas imágenes pertenecen a una grabación de uno de los compañeros de apartamento del propio Bowman, en 1988. Entonces estamos ahí todos juntos, empezamos a beber, íbamos todos bastante contentillos, pero él está en su salsa. Luego más tarde, no me acuerdo a qué hora, dijo, voy a hacer el Marlon Brando en El Padrino.
y me va a ver todo el mundo. Nosotros nos miramos y nos comenzamos a reír. Bowman no bromeaba. Un buen día de 1991, millones de copias VHS domésticas de la película Con faldas y a lo loco amanecían con fotogramas manipulados. Cinéfilos de todo el mundo no daban crédito a lo que veían. Un personaje misterioso aparecía donde nunca antes había estado ni visto nadie. Como por arte de magia, aquel personaje se había colado tras el mismísimo Jack Lemmon, del que parecía incluso burlarse, y lo peor es que nadie parecía poseer una copia con los fotogramas originales. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. La noticia causó gran estupor en el mundo del celuloide. Aquel hombrecillo burlón apareció en todos los periódicos e incluso se especuló en diversos medios con su origen extraterrestre. Poco después se descubriría al mismo personaje en Una noche en la ópera. Quedaba claro en esta escena que aquel desgarbado chico nunca había estado en ese camarote, sino añadido posteriormente. Tiene que hacer la cama. Oiga, póngame 2 almohadones en la cama, ¿eh? Las distribuidoras recibieron un shock al confirmarse que los negativos originales del film estaban igualmente afectados. ¿De quién se trataba? ¿Dónde estaba? ¿Se trataba de un grupo organizado o de un acto de locura aislado? ¿Era posible que alguien, con los medios existentes en la época, hubiera manipulado millones de cintas a la vez? Y sobre todo, ¿por qué? Semanas más tarde marcaría un nuevo hito. Dejaba de ser un secundario para convertirse en el protagonista. Incluso el mundo descubrió su voz y sus cualidades interpretativas. ¿A dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, me importa un pimiento. Aquella noche de borrachera con sus compañeros de facultad no había sido una noche más. Como dice el dicho, los borrachos nunca mienten, y la frase que recordaba a su amigo Néstor de aquella noche no la pronunció en vano. Estas imágenes pertenecen a un vídeo casero, grabado por la madre de James cuando éste contaba con tan solo 2 años. Ya de mayor, Bowman mostraría al mundo su capacidad como actor. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien. La policía velaba por tu seguridad. Lo que pido es justicia. Vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y lo haces sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. Eso no es justicia. Mis muelas del juicio. Eso es justicia. La industria comenzó a tambalearse, aunque paradójicamente los ingresos por venta de cintas VHS aumentaron en un 200%. Por esta causa surgió la duda de si todo esto era una estrategia de marketing de alguna de las principales empresas del sector. Ni la CIA ni la KGB. Fue un famoso programa de televisión el que descubrió el paradero de aquel desconocido. En horario de máxima audiencia, James Bowman fue presentado al mundo. Bueno, la gente le está dando demasiada importancia. A mí me gusta muchísimo el cine, es una de mis grandes pasiones, pero hay veces que se dicen cosas que no son verdad. Yo soy ingeniero y tengo mi negocio montado en un pueblo dejado de la mano de Dios. Además, yo no tengo ningún afán de protagonismo. Algunas cadenas no tardaron en pelearse por contar con él en las galas o cualquier programa de faranduleo que se preciase. Se atrevió también con el género cinematográfico por excelencia, el western. Un duelo interpretativo de altura frente a Clint Eastwood y Lee Van Cleef. Pero la aparición que verdaderamente le lanzó a la fama mundial fue Casablanca. En ella, Humphrey Bogart desaparecía para que el tamaño de Bowman se elevase sobre el mundo.
Muchos críticos especializados coincidieron en valorar la actuación de Bowman como superior a la realizada por el actor original de la película. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. Su popularidad crecía como la espuma, tanto como las voces que denunciaban los hechos. Pero el vacío legal existente le otorgaba a Bowman libertad de movimientos. Se barajaban muchas posibilidades sobre cómo había conseguido modificar las cintas, algo que se les antojaba imposible a los círculos científicos. Bien, yo creo que es físicamente imposible transmitir un nivel de radiación similar a tanta distancia y en tan poco tiempo. De hecho, aunque fuera posible, no podrían modificarse de esa manera. Sin duda, estamos ante un hecho sin explicación científica. Otros se aventuraron a afirmar que se trataba de una obra de marketing que contaba con el beneplácito de alguna de las compañías involucradas. Mientras tanto, también tomaban fuerza opiniones más místicas, unas en torno a la posesión por entes extraterrestres, otras aludiendo a poderes mentales que podían cambiar la dirección de las ondas magnéticas. No hay duda de que estamos ante un caso de gran poder mental. Mediante telequinesia es posible hacer lo que está haciendo Bowman. Yo mismo me metí una vez dentro de Pretty Woman. De pequeño ya se le intuía una gran capacidad para la natación. Y más tarde, de mayor. Si nota que tira, suelte el cabo enseguida o perderá las manos. He visto dedos arrancados por los nudillos. Toda la mar está llena de huesos de ellos. A ver, déjeme. Recoja el cabo, se nos enredará. Cuando lo vi por la tele me quedé atónito. Ese tío había suplantado al tiburón que utilizamos en la película. Entonces llamé a Steven para averiguar qué pasaba. Troy estaba muy preocupado, y no era para menos. Ese Bowman había suplantado a nuestro querido tiburón. Los veo. Póker de nueves. Cuatro jotas. Me debe 15 de los grandes, amigo. A pesar de los detractores y los litigios con la justicia, Bowman admitía en televisión sentirse muy querido. Sí, la gente de la calle me para, me piden autógrafos, hacen fotos conmigo, y yo es que no sé cómo devolverles tanto y tanto cariño que me están demostrando. Mucha gente idolatró a James Bowman. Tras esta vorágine de noticias, los periódicos se posicionaron creando una gran crispación en la opinión pública. En diciembre de ese año, la popularidad de Bowman llegó a su cenit, cuando la revista Time le dedicó la portada y el título honorífico de Hombre del Año. Su influencia y su imagen de gran iconoclasta de finales del siglo XX eran los argumentos de la elección de la revista. El fenómeno también llegó al metro de Londres, donde construyeron una parada al lado del Big Ben con su nombre. Bowman era, además de gran actor, un consumado bailarín, como quiso demostrarnos en esta escena con el ratón Jerry. Los que tienen el corazón grande son felices. Vamos, intenta ser feliz. Will you try? If you show me, I'll show you. I'll try. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy. También se quitaría el gusanillo comiéndose una magnífica hamburguesa en Pulp Fiction. Sus dotes camaleónicas no permitían distinguirle fácilmente de Samuel L. Jackson. Hamburguesas con queso. No, ¿de dónde son? ¿De McDonald's, de Wendy's, de Burger King? ¿De dónde? La gran hamburguesa cajuna. La gran hamburguesa cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído decir que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Pero hasta ahora no he podido probar nunca ninguna. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas?
Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Sí, es realmente sabrosa. Yo estaba un día viendo una vez más la película y veo un tío que no era Samuel. Lo hacía bien, pero no era Samuel. Estoy indignado y lo digo públicamente. Ese tío es un jodido bastardo, pero me gusta su estilo. Solemos recordarlo con Samuel en nuestras juergas, pero él a veces se molesta. Su pasión por Ed Wood le llevó incluso a emular a este en cuanto a travestismo, llegando a dar la réplica al mismísimo John Travolta, merced a su espléndida voz. Summer dreams ripped at seams, but the summer Cuando vi lo de Gris, me quedé sin palabras, con lo guapa que estaba Olivia. Solo espero que alguien en el mundo guarde una copia intacta de la cinta. Al no poder hacer frente a la espectacular escalada de popularidad de Bowman, las grandes productoras decidieron sacar tajada y reeditaron muchos de sus títulos con el nuevo protagonista. Se renovaron también los carteles de las películas e incluso se reestrenaron en las salas de todo el mundo. A su vez, y paralelamente, empresas como Sony, Philips o Toshiba iniciaron el desarrollo de un nuevo formato que significaría el fin del VHS y también el de la era Bowman. Un soporte óptico y mucho más difícil de alterar. Nacería el DVD. En Hollywood el ambiente de controversia era enorme. La presión del gran público decidía una vez más, y tras dedicarle una merecida estrella en el Paseo de la Fama, Bowman fue invitado a la gala de los Oscar, ceremonia para la que recibió 10 nominaciones. James copó él solo las 5 nominaciones a actor secundario y también las 5 para actor principal. Había aparecido en las mejores películas del año y ningún miembro de la Academia había tenido tiempo de ver los films con los actores originales. James Bowman en Pulp Fiction. Por supuesto, Bowman ganó los 2 Oscars. España, el mismo país que vio nacer a Bowman, también fue en el que se inició su fin. Fue en un pequeño pueblo del sur donde algunos habitantes tenían la extraña afición de guardar sus cintas en los congeladores. Nosotros guardamos las películas en el congelador porque el armario nos salía muy caro y este nos tocó en el precio justo. Las cintas que habían permanecido a bajas temperaturas no habían sufrido daño alguno a las radiaciones, telepatía, telequinesia o lo que fuere que Bowman hubiera hecho para manipularlas, siempre presuntamente, claro. En Alaska mucha gente dejó de cazar focas y osos para montar videoclubs. Las permanentes bajas temperaturas de la zona permitieron encontrar cientos de copias no modificadas en versión original. Fue el negocio del siglo para los lugareños. Las grandes productoras pagaron millonadas a los excazadores de focas árticos. Años después, la población de focas en Alaska se cuadruplicaría, siendo esto un riesgo para el equilibrio del ecosistema y provocando una gran matanza ilegal por parte de organizaciones como Greenpeace. Los detractores de Bowman estaban recuperando el terreno perdido. Los actores recuperaban sus trabajos y James recibía cada vez más amenazas. La policía consiguió finalmente una orden judicial para registrar su domicilio y llevarlo a la cárcel, pero solo encontraron unos recortes en la pared y un cuaderno en el que James tenía apuntadas recetas de cocina brasileña. Un grupo de especialistas en psiquiatría fueron nombrados para determinar si Bowman era realmente un enfermo mental. Sí. Tras meses en la cárcel, finalmente se celebró el juicio, uno de los de mayor repercusión de toda la historia. El juicio duró 6 intensos meses.
A pesar de ello, el llamado rompecabezas Bowman no logró esclarecerse y el acusado salió libre de todos los cargos. Tras la sentencia favorable y ante una gran expectación y tumulto de medios, un granjero llamado Douglas Rain asesinaba con 2 disparos a James Bowman. Poco después, el propio Rain aparecía acribillado a tiros en un barrio marginal de Marsella. Su papel de comparsa estaba fuera de toda duda. Nadie supo nunca cómo ni por qué Bowman hizo lo que hizo. Nunca se supo si fue una oscura operación de marketing de las grandes productoras para reactivar la economía de la propia industria cinematográfica. Tampoco si existía malicia alguna en sus acciones, o solo lo hacía por pura diversión. El desprecio que recibió durante su juventud se transformó en la mayor controversia de finales del siglo XX. ¿Afán de protagonismo o simples ganas de sentirse querido? ¿Creador o destructor? ¿Víctima o verdugo? ¿Carne o pescado? Son preguntas que nuestro protagonista nos dejó sin responder, y solo el tiempo nos dirá quién fue realmente James Bowman.